Vale, pues en esta quinta clase de evolución y estructura deportiva del videojuego competitivo, vamos a ver una serie de contenidos que están integrados en el tema 3, como os decía, y lo vamos a centrar en el espectáculo deportivo en los esports, cómo dentro del sector de los deportes electrónicos se crea un espectáculo deportivo o cómo ese modelo se traslada desde las competiciones que habíamos visto, desde las competiciones de videojuegos, se traslada al modelo esports o al modelo televisivo o al modelo audiovisual que tenemos hoy en día o que vivimos actualmente. En la guía tenéis divididos dos puntos. El primer punto, que es el de los esports como espectáculo televisivo, que es donde entraremos en una serie de minutos, y los esports como espectáculo deportivo. Esa parte de los esports como espectáculo deportivo es más una reflexión de todo lo que hemos estado viendo en estas primeras clases, sobre todo en las dos anteriores, que vamos a hacer un pequeño debate, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre este aspecto del fenómeno del eSport como espectáculo deportivo. Sí que quería, antes de arrancar directamente con el tema, recordad un poco donde nos habíamos quedado el día anterior, con esta este pequeño timeline de, de hitos competitivos, ¿vale? Ahí podéis ver algunos hitos competitivos de los que hemos hablado, otros de los que hablaremos, pero más o menos os expliqué un poco que en esta asignatura, como nos vamos a lo largo del máster, nos vamos a adentrar en aspectos concretos de esports y vamos a ver muchas cuestiones concretas del mundo del videojuego competitivo y sobre todo de la etapa más moderna. Yo sí que os avisé que iba a hacer en la parte histórica o en la parte de hitos competitivos, me iba a centrar mucho en una etapa previa a lo que sería la actualidad, porque lo de hoy en día, o sea, el eSport en los 2, 3, 4 últimos años, lo vais a ver en varias asignaturas. Simplemente mencionaremos algunas cosas para sentar conceptos, pero yo no los voy a desarrollar para que no se repitan. Simplemente por recordar muy rápido este diagrama o este timeline de esports. Acordaos que venimos de esos torneos de los años 80, de esos torneos recreativos, que podríamos llamar el comienzo, ¿no? de las competiciones de videojuegos. Entramos ya en la década de los 90, que es cuando se va profesionalizando de una forma un poco todavía primitiva el sector de los deportes electrónicos, hasta que llegamos a los años 2000, que hay una serie de hitos, como veis, en torno a la década de los 2000, muy concretos, ¿no? Habíamos hablado de torneos como el Red Dead Annihilation de Quake, cuestiones como la Netrec League, que también habíamos contado como uno de los antecedentes, y el nacimiento de algunas de las competiciones que vimos el otro día, ¿no? Competiciones como la CPL, la Cyber Athlete Professional League, y creaciones de organizaciones como KESPA, esa organización que os comentaba que intenta aglutinar en Corea del Sur desde el Ministerio de Turismo, Deporte, Cultura, al espectro, ¿no? Al amplio espectro de lo que es el videojuego competitivo profesional, con competiciones como la WCG, esos World Cyber Games, que son una suerte de olimpiadas iniciáticas de las competiciones de videojuegos, y pues nuevas ligas, ¿no? Como estuvimos viendo que habían surgido en esos años, nuevas ligas como MLG, como eventos como DreamHack o como Evo, competiciones, ¿no? Como OGN o organizaciones como OSL y organizaciones como OGN, con competiciones como la OSL, y eventos como el Evo, comentábamos, ¿no? De Fighting. De ahí nos adentramos en una etapa ya, ¿no? A mediados de década, con competiciones más desarrolladas, más estructuradas, mucho más cercanas al modelo de los esports actualmente. Y os había citado como una de las últimas competiciones esta WSVG, que os comenté que hablaríamos de ella en esta clase, sobre todo por la parte o la traslación al mundo audiovisual. En este diagrama, no obstante, tenemos una serie de hitos ya de la última década, entre 2010 y 2019, que son los hitos que os comentaba, que vamos a ver muy brevemente porque se tratarán en otras asignaturas, pero que os menciono muy brevemente, ¿vale? En el caso de este primero que veis aquí, ¿no? En 2010, el match fixing scandal que sucedió en StarCraft, es algo que seguramente trataremos de forma velada a lo largo del máster, que es
los problemas que se generan dentro de la estructura competitiva de los esports, como en este caso, que era el arreglo o el amaño de partidos, ¿no? Un aspecto muy concreto del mundo deportivo y del mundo del espectáculo deportivo, de una industria deportiva donde se genera dinero y hay jugadores que prefieren, o organizaciones que prefieren perder un partido y generar dinero con unas apuestas a ganar un torneo o aumentar el palmarés, ¿vale? Este caso en Corea fue muy sonado, hubo una investigación potente a nivel criminal y ha seguido persiguiendo, ha seguido lastrando muchas estructuras deportivas de una forma, sí que es verdad que hay que decirlo, reducida, ¿no? Tampoco es una cosa que suceda a diario, pero sí que es verdad que eso sigue de forma latente. Ahora que han entrado de nuevo el negocio de las apuestas, o ha entrado de una forma muy potente, será algo que seguramente con algunos profesores veáis. Yo os dije también que el Mundial de League of Legends, ¿no? Que tendríamos que separar entre ese primer Mundial, esa primera competición en 2011, donde todavía no estaba Asia, de la de 2012, que es en la que ya entran los equipos coreanos a jugar en este Mundial. Ahora sí podríamos hablar de un Mundial, del segundo Mundial. Y luego otro hito importante de League of Legends, que es en 2013, ¿no? Cuando se juega en Estados Unidos, en ese Staples Center, que revienta los datos de audiencia, a nivel mediático se recoge este evento y este campeonato como el campeonato de esports en todo el mundo, y es la traslación o es el momento del cambio brutal de la etapa que habíamos visto en la última clase de los FPS y StarCraft a la etapa del League of Legends, ¿no? Que sería el mundo en el que vivimos o el momento en el que vivimos actualmente. Si habéis visto mínimamente o habéis estado un poco atentos de lo que ha pasado este fin de semana en el Palacio Vista Alegre en Madrid, ¿no? Con esas semifinales del Mundial de League of Legends y los datos que ha arrojado la competición, pues sabéis o podemos entender por qué League of Legends o entender qué es la etapa de League of Legends, ¿no? Y luego un hito que seguramente hablaréis con bastantes profesores o os dejarán caer y discutiréis, que es esta parte, ¿no? del deporte electrónico como deporte con dos hitos principales que suceden también en aquel año. La incorporación de esports o de League of Legends dentro, o el debate dentro del Comité Olímpico Internacional y de los comités olímpicos nacionales de países como Corea del Sur, en este caso, que deciden integrar de alguna forma los esports dentro de la organización olímpica. No obstante, y esto hay que cogerlo con muchas comillas, se decide explorar los deportes electrónicos como un futuro evento olímpico. A día de hoy todavía estamos en un estadio muy iniciático y la industria o los organizadores de la industria han hablado o plantean que es más el mundo del deporte tradicional y es más el mundo del Comité Olímpico Internacional quien necesita a los esports que al revés, los esports no necesitan al Comité Olímpico Internacional. Esta es la postura mayoritaria de la industria, ¿vale? Bueno, esto lo podríamos discutir, habría que poner varias posturas sobre la mesa y ver en qué punto está ahora mismo el reconocimiento de una forma un poco más tácita de los deportes electrónicos o de los esports como deportes y si es necesario o no. Y una cuestión también interesante, ¿no? Que tenéis aquí como que el gobierno de Estados Unidos reconoce a League of Legends, porque lo que se hace es entregar una serie de visados temporales a jugadores como una especie de visados de deportistas, ¿no? De atletas, de deportistas de élite o de atletas, para permitir que jugadores coreanos y jugadores asiáticos entren a formar parte de las competiciones occidentales, en este caso las competiciones de Estados Unidos, que se abren a incluir en los equipos a jugadores asiáticos, ¿no? Y es un momento en el que, insisto, yo os lo comento para que os vaya sonando, seguramente hablaréis en otras asignaturas, un momento en el que en Occidente los deportes electrónicos y particularmente League of Legends se abre o aumenta su importancia en las ligas regionales de Occidente frente a las de Asia o países como Corea, países como Taiwán, como Vietnam, porque precisamente hay jugadores importantes de esas regiones que vienen a jugar a los equipos occidentales, algo que ocurre habitualmente en todos los deportes y algo que era una rareza dentro de los esports y dentro de League of Legends. Con este timeline en mente vamos a retroceder otro poco
donde nos quedamos en la clase anterior, vamos a retroceder un poquito más, de nuevo a esa etapa de los 80, pero ya con una perspectiva completamente centrada en el mundo mediático, ¿vale? No una perspectiva de concepto de evolución o de desarrollo competitivo, sino más bien centrada en el aspecto mediático, que iremos viendo paralelamente qué estructuras, además de las ligas y competiciones que ya os avancé yo o que os he ido avanzando en estas dos clases, qué estructuras se desarrollan en esa otra pata bastante importante del deporte electrónico, que es la popularidad mediática o el reflejo en los medios y en la evolución del sector, ¿no?, a nivel espectacular. No sé si de este punto o hasta este punto tenéis alguna duda. Si tenéis cualquier cuestión, como siempre, me levantáis la mano y la resolvemos. Voy a compartiros de nuevo la clase de hoy, ¿vale? Y nos habíamos quedado por aquí. El espectáculo deportivo de los eSports. ¿Qué es esto del espectáculo deportivo de los eSports? ¿Alguien me podría decir o me podría dar algún apunte sobre el espectáculo deportivo en un deporte tradicional? ¿Cuáles son las diferencias principales que hay entre un deporte desde la concepción física del deporte, ¿no?, y la concepción tradicional del deporte, de un deporte a nivel audiovisual o a nivel espectacular? ¿Alguien puede darme alguna pauta o tiene algún pensamiento? Vale, dice Michael, ¿no?, que presentación de equipos, vestir las camisetas, las animadoras, ¿no? Es una cuestión que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el deporte norteamericano, las animadoras, que es una cosa que no, o los equipos de animadores, que ahora hay muchísimos equipos mixtos, que no es algo tan presente en el resto de países, es una cosa indivisible del espectáculo deportivo americano, ¿no? Y también el fútbol americano y el béisbol se convierten en dos deportes que tratan más de ir al estadio y vivir el espectáculo en el estadio que lo que es en sí los hitos competitivos, que también. Jesús, tienes la mano levantada, adelante. Sí, bueno, yo creo que va más también a la meditación, a la que se lleva a los medios de comunicación, pero no solo la competición, sino lo que hay más allá del deporte, sino, por ejemplo, un récord o que haya pasado esto, la polémica también incluye, igual que en el fútbol estamos acostumbrados a polémica, pues también el salseo, por así decirlo, entre dos rivalidades históricas, como puede ser este equipo se llama con este jugador con tal. Creo que todo eso está fuera del deporte. Creo que genera muchísimo espectáculo deportivo porque lo que le gusta a la gente es está mal decirlo, pero es el salseo, pues en España es el chiringuito y cosas así. Exacto, Jesús. Sin necesidad de entrar en lo que sería, ¿no?, el salseo, ¿no?, lo que conocemos como el salseo, o las polémicas dentro del mundo del deporte, etcétera, hay como una especie de un espectro muy amplio desde lo que es la competición pura hasta llegar al salseo, que al final es la espectacularidad dentro de un juego o dentro de un deporte que está relacionado con eso que decías, ¿no?, con el aspecto mediático, la popularidad, los fans, al final todo lo que tiene que ver con el batir un récord o el batir un hito o el conseguir aumentar un palmarés, que eso lo único que hace es alimentar la narrativa, ¿no?, la narrativa que hay en torno a un juego. Obviamente la narrativa que hay en torno a un juego, por ejemplo en España y en casi todo Occidente, en torno al fútbol, ¿no?, en torno al soccer, frente a la narrativa que hay en torno al atletismo o si me apuras, ¿no?, si concretamos en torno al salto de vallas, por ejemplo, obviamente no vamos a entrar a juzgar qué es más deporte, si el salto de valla o el fútbol, pero tenemos clara que la estructura mediática y el espectáculo deportivo en torno al fútbol es mucho más amplio que lo que es en torno al atletismo o al salto de valla o al maratón, por poner algunas disciplinas, ¿no? No hablemos ya de ajedrez o del voleibol en España, por ejemplo. Sin embargo, nos vamos a otros países como Estados Unidos, donde la NBA, ¿no?, el baloncesto es a lo mejor una de las ligas más mediáticas frente a lo que tenemos también en béisbol y NFL, que son dos formas de vivir el deporte que tienen que ver directamente con la cultura del país o de la cultura de Norteamérica. Toda esa parte que normalmente se suele dejar fuera de la definición tradicional de deporte es la parte que más nos importa en el mundo de los deportes electrónicos, ¿vale? O sea, es esa parte que nos interesa a la hora de identificar el eSport como un deporte.
No sé si habéis estado estos días, sábado y domingo, atentos al evento de Vista Alegre, y si habéis el fin de semana anterior con los cuartos de final, si más o menos habéis visto cifras. Yo me gustaría simplemente traeros no es para alimentar la polémica, pero traeros una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Esto es ha sido una polémica bastante interesante desde el punto de vista de estudiarlo, ¿no? Es bastante interesante porque la agencia EFE desarrolla un pequeño teletipo que lo manda a los medios de toda España con ese titular, ¿no? Lleno total en Vista Alegre para ver en 3 pantallas el campeonato de eSports, que como medio genérico, bueno, es un titular que, bueno, esto no son clases de periodismo, pero lo interesante o lo preocupante son algunas de las cuestiones que se deslizan en el texto, ¿no? Yo ahí os he puesto simplemente lo que sería la entradilla de esta noticia, que, bueno, por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, empezamos con esto así directamente, ¿no? Como una especie de estereotipo ya que reforzamos, encerrarse, ¿no? En un pabellón a oscuras, pantallas gigantes, ¿vale? Esto simplemente, no quiero entrar mucho, si habéis estado atentos a la polémica, conoceréis un poco qué ha pasado con esto. Si no lo conocéis, simplemente explicaros que esto es un texto que al final pues francés, que esto es un texto que al final se distribuye desde una agencia, ¿no? de comunicación, desde una agencia nacional como es EFE. La recogen muchos periódicos, sobre todo regionales, ¿no? Periódicos como el Heraldo de Aragón, como Las Provincias, periódicos regionales que están suscritos a los teletipos de EFE, y se publica esta noticia, ¿no? Más que una portada amarillista, Michael, es un contenido desde el desconocimiento, ¿no? Al final, encerrarse en un pabellón a oscuras a contemplar pantallas, o encerrarse a oscuras a contemplar una pantalla, es una definición que le valdría a cualquier persona ajena al cine, ¿no? La primera vez que se popularizara el cine y la gente lo viera raro, ¿no? Dirían, es que va la gente ahí al cine a mirar pantallas, ¿no? A un local a oscuras a mirar pantallas. Al final, la cuestión de este texto, que independientemente que de la redactora, como decía Javier, que es una periodista de cultura que no está metida en el sector y de repente la mandan allí, da su visión. No voy a entrar en la parte de polémica, ¿no? Que aquí el problema de Alicia aquí no es que ella hiciera el texto, el problema de Alicia es que su editor publicara y diera salida a este artículo. Esto desata, ¿no? Una polémica en torno al concepto, ¿no? y al tema de la competición. Esto al final acaba en EFE, ¿no? Una agencia nacional, retractándose de lo publicado, retirando la publicación y haciendo este fin de semana, o sea, 7 días después, a la semana siguiente, de cuartos de final a semifinales, una cobertura bastante interesante del evento. Pone a una periodista que sabe de videojuegos, la lleva al evento y hacen una cobertura, bueno, normal del evento, simplemente contando lo que se vivió y quitándonos toda esta parte, ¿no? De los estereotipos de alguien que desconoce el evento, un periodista que desconoce el evento, que no es una justificación. Un periodista, al final, yo soy periodista y tu trabajo es informarte de qué va el evento. Y si estás haciendo una información, no puedes hacer un artículo de opinión, ¿no? Que es lo que era esto. Entonces, sí, no recuerdo el apellido, pero creo que sí. El texto creo que era suyo. Que es la redactora de Cultura y Ciencia pero no sé si es justo la que dices, Javier. No creo que no es, ¿eh? No recuerdo el apellido ahora mismo, es una colaboradora. Bueno, sin más, que esto no... Sí, pues creo que no es ella, ¿eh? Creo que no es ella. Por los apellidos, creo que no es ella. No obstante, o sea, quiero decir, en esa polémica no quiero entrar. Lo que quería reflexionar es que esto que ha sucedido este fin de semana, que es el tratamiento habitual que han tenido los videojuegos y los deportes electrónicos a lo largo de la historia, está empezando a cambiar. Y está empezando a cambiar en el sentido de que cuando una agencia como EFE desarrolla este proyecto, o sea, este artículo, ¿no? Y se distribuye, la propia distribuidora, Riot Games, da un toque de atención a la agencia. El público y los aficionados dan un toque de atención en redes sociales a la agencia, y al final la agencia acaba desarrollando un trabajo
periodístico al fin de semana siguiente y un buen trabajo, ¿no? Esto es un cambio paradigmático entre lo que eran los eSports como espectáculo deportivo hace 3 años de lo que son los eSports como espectáculo deportivo hoy. Porque hoy no hay, o sea, hace 3 años casi hubiera sido improbable que una agencia de comunicación como EFE, que es la mayor agencia nacional de distribución de noticias, se hubiera retractado, ¿no? Hubiera aceptado el error y simplemente ellos hubieran mantenido en sus 13, ¿no? Pero la importancia que tiene el sector, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de popularidad, nos lleva a pensar que esto que ha sucedido hoy cada vez dejará de suceder. De hecho, hoy en el informativo, ayer en el informativo de 24 horas, salía una pequeña crónica muy breve del evento con un tono súper blanco. Esta presencia, obviamente, no es del eSport o de los eSports o de League of Legends como juego o como videojuego, sino del eSport o de los eSports o de League of Legends como evento, como fenómeno social y cada vez más incluido dentro de la cultura popular. Simplemente con esta parte quería hacer una parte introductoria, ¿no? de lo que justificamos con estos datos, de lo que ha sido un evento histórico a nivel mundial. Tenéis aquí el pico de espectadores occidentales, occidentales. Aquí esto creo, no sé si os lo habrá explicado a José Agustín Carrillo ya, si no os lo comento rápidamente. Los datos que se toman de estos casi 4 millones de espectadores en el pico, ¿vale? Es el momento en el que más espectadores están viendo la retransmisión, en el caso de la segunda fase semifinal en la que se enfrentaba el equipo europeo G2 contra el equipo coreano SK Telecom T1, el 3 veces campeón del mundo de League of Legends. Este pico se produce aparte de que bate todos los récords actuales de emisión en Twitch y en YouTube, lo que hace es batir los récords que año tras año consigue este campeonato mundial de League of Legends. Cuando digo sin China, ¿vale? Es porque, los datos de China no se suelen incluir en las cifras, en estas gráficas, por 3 motivos. Los datos de China son más complicados de auditar y se tardan más en auditar. Las plataformas también son diferentes y la forma de acceso a las plataformas en algunos casos es diferente. Los datos de China son muy grandes y muy amplios y al final acaban ensombreciendo el dato general de lo que es en Occidente y ver la progresión de Occidente, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo, el año pasado, creo, sí, en las finales, lo que fue todo el evento de la final, acumuló 75 millones de espectadores, si no recuerdo más, o 74 millones de espectadores en todo el mundo. De esos 74 millones, 73 eran de China y solamente 1 millón de espectadores eran de Occidente, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que hablábamos en la segunda clase de los datos de Asia en eSports y concretamente en China frente a los del resto del mundo o del resto de Europa. Es un porcentaje brutal. Y aquí hay un dato también muy interesante que veis aquí, que es que las emisiones en YouTube actualmente están superando a las emisiones en Twitch. Esto es por diversos motivos. Hay muchas competiciones muchos organizadores que no emiten en Twitch y que emiten en YouTube, o algunos que emiten en doble pantalla y al final el acceso a YouTube es casi más natural y más sencillo. Esto no entra parte de esta asignatura, pero simplemente que tuvierais estos datos refrescados, ¿no? Que seguramente os los traerá mañana José Agustín Carrillo. No he hablado con él, pero es posible que os comente también un poco. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Estamos en 2019, esta es la situación actual y los datos actuales de un campeonato celebrado en Madrid. A esto no llegamos obviamente en 2 años, aunque la progresión de los últimos años es brutal. Y os planteo una pregunta, os dije que íbamos a entrar en esto de una forma muy breve. ¿Podríamos hablar de que los eSports, después de todo esto que hemos dicho, son un deporte? ¿O interesa hablar de que los eSports son un deporte? No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Como siempre, me levantáis la mano y... Michael, cuéntanos y argumentalo un poco. Como todo deporte... ¿se me escucha a todo esto? Se te escucha. Ok, disculpen. Para mí, como todo deporte, el eSports ha pasado de ser un mero entretenimiento, un pasatiempo, a ser algo que te denota cierto tipo de actividad profesional. Tienes que tener tiempo de entrenamiento, tienes que tener cierta concentración, cierta habilidad. No todos somos buenos para todos los deportes, por ende no todos somos buenos para todos los eSports,
Inclusive lo que hablamos el otro día, el hecho de poder trabajar tanto también como solitario como en equipo, son habilidades que te obligan en la misma competición a mejorar como jugador, ¿no? Por ello es que yo lo considero un deporte. ¿Alguna contribución más? ¿Alguno más? ¿Os animáis un poco a dar un punto de vista? A ver, Wilson. Francés, cuéntanos mientras, si quieres. Francés. Bueno, creo que no te escuchamos, Francés. Mira a ver el micro. Comento, ¿no? Lo que... No, no se te escucha, Francesco. Lo que comentaba Wilson, ¿no? Que igual que el ajedrez es un deporte, porque requiere concentración, trabajo en equipo, entrenamiento, generar un estrés en los jugadores comparable a otros deportes, ¿no? Ese es uno de los argumentos que se utiliza, que no hay una capacidad física como tal, entendida como desarrollo físico o que tengas que, ¿no? Dentro de las actividades físicas del deporte, los esports obviamente estarían en el punto más bajo, pero sí que hay un aspecto mental y un aspecto de concentración bastante destacado, ¿no? Eso sería claramente un pilar de los argumentos a favor de entender el esport o los esports como un deporte. Sergio, que tenías la mano levantada. Adelante. No te escuchamos, Sergio, tampoco. Voy a pasar a José María, ¿vale? Mientras... Sí, no sé si... Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Ahora sí, sí, ahora sí. Vale, yo a lo que han comentado mis dos compañeros, añadiría que no solo es un deporte, sino que me parece que va a ser el deporte, ¿no? del siglo XXI. No digo que vaya a sustituir a los deportes tradicionales, ¿vale? Eso sí que no lo digo, pero sí que digo que van a ser muy complementarios, ¿de acuerdo? Y que con la evolución tecnológica que estamos viviendo a pasos agigantados, ¿de acuerdo? Esto se va a convertir vamos, no sé cómo decirlo bien, pero se va a convertir en el deporte estrella, creo yo, dentro de unos años, por la realidad virtual, que cada vez hay más gente metida en este mundillo, y lo veo como eso, como la evolución natural, ¿no? Yo creo que has hecho una cosa muy interesante, ¿no? Que es como un deporte complementario, ¿no? O un complemento a lo que son los deportes. Sí, Obviamente, el fútbol siempre va a estar ahí, por ejemplo, ¿vale? Pero va a existir también el fútbol en modalidad eSport. Bueno, eso es. existe ya. Bueno, y de hecho, fíjate, eso es otro aspecto, ¿no? Que a lo mejor discutiremos, que muchas veces se entiende el eSport como la traslación de un videojuego, de un deporte a un videojuego, ¿no? Y de hecho el sector ha ido por otro lado. Los juegos más populares precisamente son los que no tienen una traslación directa o un counterpart directo, ¿no? En una contrapartida directa en el mundo del deporte. Juegos como League of Legends, juegos como StarCraft, juegos como Call of Duty, juegos como Counter-Strike, son juegos al final que aportan algo diferente, algo que ya no existe a nivel tradicional o en el mundo del deporte tradicional. Sí que es verdad que este aspecto que dices está claro que sería el otro pilar, ¿no? Si por un lado tenemos la parte de la concentración, la psicología, el aspecto mental, ¿no? Del eSport o del deporte, que al final es un ámbito compartido. En este otro lugar tendríamos también lo que decías, José María, de la evolución tradicional, o sea, la evolución lógica del deporte tradicional. Es un poco como, yo siempre lo comparo mucho con los deportes de motor. Obviamente el automovilismo no podía existir cuando no existían los coches, o la Fórmula E no podía existir cuando no existían los coches eléctricos. Al final son evoluciones tecnológicas que permiten evolucionar o desarrollar un juego que ya existe, que son las carreras, el atletismo, a través de elementos tecnológicos que desarrollan un nuevo juego, en este caso los deportes de carreras, ¿no? O los deportes de motor. En ese caso sería otro de los grandes pilares, ¿no? De entender a los esports no como un sustituto del deporte tradicional, sino como una evolución natural del ámbito competitivo, en una forma muy novedosa y diferente, que obviamente no es comparable con nada porque es una cosa nueva, pero de la misma forma que los deportes de motor no eran comparables con nada porque eran una cuestión nueva.
Entonces yo creo que ese sería otro de los pilares claros. Así lo pienso yo también, sí. Sergio, creo que ahora sí que te podemos escuchar, ¿no? Sí, perdona, que estaba con el ordenador del trabajo y tenía bloqueado el micrófono. No te preocupes, adelante. Sí, va un poco por ahí mi opinión, que yo creo que al final en su momento hubo cierta polémica igual en considerar, pues como han comentado ya los compañeros, al ajedrez y juegos similares, deportes o no deportes. Yo creo que al final es el mismo debate que se acabará acostumbrando y se acabará asociando como o admitiendo que obviamente es un deporte, porque requiere un esfuerzo mental, incluso físico. O sea, no hay nada más que preguntar a cualquier jugador que se dedique de manera profesional después de estar jugando 10 horas un día, si eso no solo le produce cansancio mental, sino físico también. O sea, creo que en esos niveles están exactamente igual comparándolos con un deporte. Requiere ese esfuerzo tanto mental como físico para poder estar a la altura, obviamente. Vale, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que esta cuestión es algo obvio o sea, quien no lo vea es por falta de interés. Por eso os hacía esta introducción, ¿no? De un documento, un artículo desde el desconocimiento con una cuestión, con unos datos que dan a entender que esto es algo más que un juego o algo más que pantallas en un pabellón a oscuras, ¿no? Obviamente, ver que esto es algo más y que esto es un espectáculo, pero también algo que exige la competición, una preparación mental, un nivel de concentración superior. Está claro que esto, o sea, quien no lo vea es por falta de desconocimiento. Una de las cosas que se dice, ¿no? Porque veo que Rodrigo decía lo de jugar 10 horas seguidas al fútbol. Al final esto se utiliza mucho, ¿no? Es que los jugadores juegan 10 horas seguidas, entrenan 10 horas seguidas. Ahora vamos contigo, Tatiana. Esto se utiliza mucho, pero sí que es verdad que esto en algún momento se tendrá que normalizar. Al final, todo jugador de deporte tradicional que quiere destacar, hay un límite físico y ese límite físico va más allá, o sea, es más pequeño, ¿no? El límite mental va más allá del límite físico. Al final, 4 horas seguidas jugando al fútbol acabas destrozado. Sin embargo, 4 horas seguidas jugando a un deporte electrónico, a un videojuego, no acabas tan agotado físicamente, puedes acabar agotado mentalmente, pero no es un cansancio tan radical como sucede en el deporte tradicional. ¿Cuál es el problema de jugar mucho tiempo a eSports? El problema es que, y por eso suceden las retiradas tempranas, que al final el cuerpo no puede estar siempre jugando o rindiendo a ese ritmo mental o con ese nivel de estrés y esos picos de concentración, y al final las carreras deportivas duran poco tiempo, ¿no? Al final, y lo que dice Ernesto, que sí que hay que tener una cierta preparación física. Obviamente, estar sentado delante de una silla no es un requerimiento físico excelente, pero para poder rendir mentalmente a un buen nivel, tienes que tener un equilibrio en tu vida, tanto de alimentación, de sueño y también en la parte física, ¿no? Y al final, Aparte que, bueno, sí, no, me iba a decir que aparte que requiere un estado físico acorde y óptimo para practicarlo al igual que cualquier otro deporte. Yo creo que, vamos, casi todos habremos jugado después de haber salido una noche de fiesta y créeme que no se juega igual cuando has estado toda la noche por ahí sin dormir que cuando has estado descansado, al igual que cuando lo haces en otro deporte. O sea, que requiere un eso estado es. físico acorde. Eso es. Sí, sí, eso está claro, ¿no? Y pasa un poco, ¿no? Estabais diciendo por ahí lo del tema del deporte de motor. Al final, un piloto de Fórmula 1 sufre mucho a nivel físico, pero hay deportes de motor que exigen menos a nivel físico y no se produce ese sufrimiento tan largo, o incluso hay carreras de resistencia, ¿no? En las que el piloto está muchas horas. Vale, Tatiana, perdona. Que al final el jugador está muchas horas jugando o sea, el piloto está muchas horas metido dentro del coche y el desgaste es físico, pero no es tan brutal como el desgaste que tiene un atleta de fútbol, ¿no? O en maratón, al final, es un ritmo físico diferente al ritmo de los 100 metros, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que esta parte está clara. No sé, Tatiana, si querías añadir algo más o ya te hemos pisado todo lo que tenías pensado. Pues bueno, ya gran parte de lo que nombraron creo que era lo que iba a decir. Sin embargo, otro aporte también es importante
ver que los esports son un deporte, o bueno, están encaminados a ser un deporte, porque bueno, pues actualmente no es como que uno diga, bueno, los esports son un deporte, porque obviamente hay ciertas cualidades que se deben cumplir, ciertas características que deben cumplir, y más allá de simplemente por el hecho del espectáculo, porque bueno, sean esports o sean deportes, cumple un espectáculo, eh, pero va más allá también de la participación de la comunidad y de la cantidad de jugadores profesionales que estén desempeñando el papel, sea de deporte tradicional o sea de deporte electrónico. Entonces, creo que dentro de los esports, si no estoy mal, en algunas lecturas que he hecho, eh, dice que los esports no están dentro de la categoría aún de deporte, es porque les hace falta cierta cantidad de participación en un número de países para que sean realmente considerados un deporte, porque pues el espectáculo está, el requerimiento físico y mental también está, la inversión monetaria y económica que hay también lo cumple, pero si no estoy mal lo que le hace falta es que cierta cantidad de países estén participando dentro de los esports, porque bueno, uno conoce tal vez los países desarrollados y tal vez así como algunos países de Latinoamérica, pero pues el porcentaje a nivel mundial aún está bajo con respecto a deportes tradicionales que posiblemente sí se practiquen en gran parte a nivel mundial. Entonces creo que ese es el aporte y como... Sí, esa parte tienes razón. Ahora paso un segundo contigo, Jesús. El problema es que esa discusión que hay, ¿no? Es a la hora de considerar el deporte, o sea, el eSport como deporte reglado o deporte olímpico. Para considerar a una actividad o a un juego competitivo como un deporte, tiene que haber un desarrollo de ese deporte, ¿no? Esas estructuras competitivas en un número de países concreto, para que el Comité Olímpico Internacional pueda plantearse la definición o la inclusión de ese deporte dentro de los deportes olímpicos y la posibilidad de participar en una olimpiada, etcétera. El problema es que, de la misma forma que la Fórmula 1 no tiene ningún interés en participar en los Juegos Olímpicos, los esports, y esto es un punto de vista, no deberían de tener ningún interés en participar en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son otra cosa. Obviamente puede haber competiciones de exhibición dentro de los Juegos Olímpicos, incluso competiciones de motor, pero no hay necesidad no hay una necesidad real para que el eSport alcance el estatus de deporte, de que sea considerado por parte de un comité como el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Como deporte, para poder ver que Fórmula 1 o campeonato de League of Legends es un campeonato profesional y es una actividad deportiva, ¿no? Antes de Raúl, no sé si Jesús querías decir algo. Sí, va también dirigido por lo de la asociación y tal. Yo creo que yo sí que lo consideraría deporte, pero para que estabilice que es un deporte, falta que una asociación, o por ejemplo un ministerio de cultura y deporte, que genere algún tipo de grupo, de asociación que aglutine a jugadores, equipos y tal para que se considere deporte, o en los institutos y las escuelas se practique ese deporte o se enseña cómo se juega o así. Creo que eso es importante, la cultura y la educación, y sobre todo que alguien le otorgue. Y sobre los Juegos Olímpicos, creo que está haciendo un trabajo y tal de los Juegos Olímpicos el TFG, y es que no le doy mucha importancia a que un deporte sea más deporte o no por los Juegos Olímpicos, porque va por modas y sobre todo por intereses, porque por ejemplo el karate, que va a ser Juego Olímpico estas Olimpiadas, en la siguiente ya no lo va a ser porque no les interesa, y también va por cultura, porque según donde se haga esas Olimpiadas va a haber un Juego Olímpico o no, porque el año que viene va a haber deportes en las Olimpiadas como el skate, el deporte de la escalada o el surf, que no habían estado antes. Entonces yo creo que no considero que un deporte sea más deporte o no por los Juegos Olímpicos. Sí, de hecho lo que comentabas, ¿no? Una de las cosas claras es, por ejemplo, la NBA. La NBA como tal no es un deporte olímpico. El baloncesto es un deporte olímpico, pero la NBA tiene unas reglas particulares que no es deporte olímpico. El fútbol sala, ¿no? El fútbol sala, si no me equivoco, que es una modalidad diferente del fútbol tradicional,
nadie duda de que el fútbol sala es un deporte, sin embargo no es un deporte olímpico. Bueno, hay una serie de competiciones, ¿no? Como, yo que sé, puedo pensar en los bolos o competiciones como el polo, que si no me equivoco tampoco son deporte olímpico. Al final este tipo de cuestiones yo creo que son al final debates en los que nos podríamos alargar y no nos aportarían nada a la hora de identificar que estamos ante un deporte. Y como os decía, por cerrar esta parte ahora que termine Raúl con su intervención, no hace falta, ¿no? Que aunque ya existen estructuras, decías Jesús, ¿no? Que tiene que haber organizaciones o asociaciones, ¿no? Existen desde KESPA, ¿no? En Corea, como os comentaba, hasta la ISF, que es internacional y que aglutina a muchos agentes del sector que luchan por el reconocimiento de los esports como una actividad, independientemente de que se le reconozca como deporte o como no. Y el tema del Comité Olímpico Internacional está claro, es lo mismo que pasa con la televisión tradicional y el acercamiento a los esports. El deporte, como tal, las retransmisiones deportivas han perdido cuota de audiencia, han perdido popularidad en todo el mundo. Hay países como en India, donde el deporte mayoritario del país es brutal y es increíble y no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo en países como España, y hay deportes hay países como España donde el principal deporte no tiene ningún desarrollo en países como Estados Unidos, ¿no? Es el caso. El póker, volveríamos a lo mismo. Pregunta Javier si el póker es un deporte. Obviamente no está considerado como un deporte, además tiene una cuestión que es la apuesta económica, o sea, que es un juego al final de apuestas económicas, y no está considerado deporte, pero podríamos ponernos a discutir si el póker es o no un deporte, y en muchas cuestiones se podría equiparar con los esports y podríamos resolver que el póker es un deporte. Al final tiene sus retransmisiones, sus jugadores, sus competiciones, su estructura, sus organizaciones, ¿no? Como dice Javier, que ha buscado, al final existen y es el mismo caso que se hace eso con el bridge o con el ajedrez. De hecho, son los ejemplos claros que se ponen, ¿no? El póker y el ajedrez son los ejemplos claros que se ponen para compararlos con los esports. A mí me gusta irme al deporte de motor, ¿no? Que es algo que parece que nadie tiene dudas de que... Porque el ajedrez y el póker sí que tenemos dudas a veces, si es un deporte o no. En el deporte de motor no hay dudas, pues se llama deporte de motor, de hecho. Y por eso yo también defiendo un poco la utilización de la palabra deportes electrónicos, ¿no? O del término deportes electrónicos. Raúl, contigo voy. Adelante. Nada, yo simplemente quería añadir que a día de hoy yo no sabría todavía identificar si es o no un deporte, porque, no sé, necesitaría más conocimiento sobre el propio eSport. Pero lo que sí quería añadir era que el debate sí es un problema a la hora de intentar explicar a la gente que no está dentro del sector qué es un eSport, porque lo primero que al salir la palabra deporte genera un rechazo. Es lo que yo me estoy encontrando más complicado a la hora de explicar un eSport a alguien que no es del sector, porque rechaza por completo que sea deporte por la ausencia de actividad física sobre todo, pero porque como que va contra lo tradicional, contra el deporte tradicional y consideran que lo típico, ¿no? Estar sentado delante de un ordenador y tal no se puede considerar equivalente a jugar al fútbol o a hacer atletismo, por ejemplo. Tú, perdona, Raúl, ¿tú en qué estabas con el tema eSports a nivel profesional? Me interesa desde el punto de vista turístico, sí. Ah, vale, es verdad. En ese caso, o sea, bueno, está claro. De hecho, eso que decías, ¿no? Que a veces es un hándicap, está claro. Yo os explicaba cuando hablábamos del término eSports, ¿no? Y qué términos había, que por ejemplo hay empresas, compañías grandes como Orange, por ejemplo, que utiliza gaming competitivo, porque han detectado que deportes es un hándicap negativo para el desarrollo de su marca. Basta con, yo que sé, con entrar en un medio deportivo, ¿no? AS o Marca, los dos medios, los dos diarios tienen contenidos de esports. En su día, aquí en España, el Mundo Deportivo fue uno de los medios pioneros, ¿no? Pero bueno, actualmente AS y Marca son dos diarios deportivos muy importantes en España, los dos diarios líderes en todo el país, y los dos tienen contenidos de deportes electrónicos. Basta con entrar por cierto, en los dos se llama eSports, no deportes electrónicos. Basta con entrar en cualquier noticia popular de eSports dentro del portal de AS o de Marca para ver en los comentarios el lector activo y el lector habitual de Marca o de AS criticando la inclusión de esta modalidad, ¿no? dentro de un periódico deportivo.
es un hándicap y eso es algo con lo que tenéis que jugar en vuestros proyectos o en vuestros trabajos, si os interesa o no entrar en este debate. Yo, a nivel personal, en mi labor profesional, muy pocas veces entro. En la parte periodística, sí. Cuando escribo, cuando comunico en la parte de periodismo, sí. En el resto de temas, a no ser que el cliente lo solicite en la parte sobre todo de asesoría y demás, no entro. No entro en valorar si es un deporte o no desde el punto de vista tradicional, porque creo que es un debate que tendríamos que superar. Creo que es un debate que está bien tenerlo, está bien que lo reflexionemos y sobre todo en un máster como este, que no deja de ser un máster de gestión deportiva asociado a los deportes electrónicos, pero fuera de esto, en el mundo profesional, valoradlo vosotros si os interesa tener este debate o no. Sí que es interesante, ¿no?, que lo sepamos y que tengamos los antecedentes. Por eso yo sí que justifico mucho esta asignatura, que igual si vosotros habéis hecho alguna formación similar de esports o algún otro curso, es algo que se suele dejar fuera y yo desde el primer momento reivindiqué esta asignatura para entender todas estas experiencias que hay de los videojuegos competitivos a lo largo de la historia y entender que este debate que tenemos ahora, que parece muy nuevo, parece de estos 2 años, ¿no?, es algo que se lleva discutiendo desde los años 80. Y de hecho, no sé si alguien quiere, para no alargarnos tampoco mucho en el debate, que volveremos y volveréis a lo largo del máster seguramente en varias ocasiones, os tenía preparada en esta presentación precisamente varios ejemplos de esta vinculación, ¿no?, entre el mundo deportivo y el mundo tradicional y el mundo del espectáculo. Como os comentaba, desde los años 80 ya, y lo vimos en la última clase, ya hay un interés no deportivo, ¿no?, sino mediático en las competiciones de videojuegos. Ya hay gente que se fija, o medios o marcas que se fijan en las competiciones de videojuegos, más allá de las propias desarrolladoras o los propios publishers, para potenciar el videojuego competitivo como un vehículo de marketing, ¿no?, o un vehículo de poner un producto en el mercado. Y pasaba con ordenadores, pantallas, mesas, ¿no?, gadgets, lo que hoy conoceríamos todo como periféricos, incluso las sillas gaming, ¿no?, que al final no dejan de ser un producto que no tiene una gran diferencia respecto a una silla de oficina, pero lleva un diseño y una estética como esta que puedo estar sentado yo, que está vinculada a una actividad que nada tiene que ver con el mundo de las sillas, ¿no? Desde este tratamiento mediático va de forma paralela al tratamiento deportivo que se le da a los esports. Y en esto se integran todos los agentes que ya empiezan a surgir en esa época, como hemos visto, ¿no?, tanto las competiciones como podrían ser las competiciones de los publishers de Atari, las de Nintendo, habíamos visto las organizaciones pioneras que salen como Twin Galaxies, o luego cuando se involucran ya en la etapa posterior de la era FPS en nuevas organizaciones, o equipos, ¿no?, esos equipos que habíamos visto desde el protoequipos como sería la selección nacional de videojuegos norteamericana, el equipo de Japón, etcétera, etcétera. También surge una serie de eventos itinerantes, como habíamos visto, esos torneos regionales con clasificatorios regionales hasta llegar a un nacional. Sigo hablando todavía de años 80. O el Electronic Circus, ese que os comenté, que era una feria, un circo que giraba en torno a varias ciudades y que al final lo que iba la gente allí era a jugar y a competir y a intentar batir récords en los últimos juegos y en las últimas máquinas que no estaban en las tiendas o en las recreativas, ¿no?, en los salones recreativos. Esto estaba, por un lado, acaba mezclando la parte mediática con la parte deportiva. Hay un desarrollo prematuro de la espectacularización deportiva, como os digo ahí, y esto se puede ver desde los años 80 ya. Es un desarrollo completamente prematuro, obviamente, que no es lo que hay ahora, pero veis ejemplos en prensa claramente como este, ¿no?, en uno de los primeros torneos, el primer torneo nacional, lo llaman ya en el periódico, y hablan, hacen una columna, ¿no?, sobre el torneo, sobre el ganador del torneo, sobre la puntuación que ha tenido. O sea, algo que nada tiene que envidiar a una mini crónica de un deporte minoritario. Aún estamos hablando de una competición minoritaria. Luego ya nos vamos, ¿no?, a la época de Twin Galaxies, estos titulares, ¿no?, que ya empiezan a introducir pues aspectos muy deportivos, ¿no?, el equipo americano, ¿no?, y los planes del equipo americano para batir a Japón. Obviamente aquí hay una narrativa ya brutal
asociada al deporte dentro del mundo del videojuego, ¿no? Un duelo entre dos naciones en un juego o en un deporte. Y al final tenemos un montón de ejemplos de esta época. Estamos hablando de 1984, por ejemplo, en este artículo de Mercury News de San José, en las que se habla un poco, ¿no? Es una especie de crónica de ambiente de lo que se ve en un evento. Y ya tenemos por aquí, y os dije que íbamos a hablar de ello, a gente como Roy Shield, que es un jugador muy popular en aquella época. Tenemos nombres, ¿no? Que van apareciendo como jugadores dentro del mundo de la competición. Y además, sponsors muy importantes, ¿no? Taco Bell o Nike. Estamos hablando de que Nike ahora parece muy novedoso porque SK Telecom sube al escenario del Palacio Vistalegre con sus camisetas Nike y sus zapatillas a juego, pero estamos hablando que Nike en el año 1984 ya patrocinaba a jugadores de videojuegos. Cuando parece que ahora nos sorprende si una compañía Domino's Pizza o Mafre entran en el sector de los esports y nos echamos la mano a la cabeza como diciendo, ay, por fin las marcas no endémicas, ¿no? Por fin las marcas fuera del sector entran en el mundo de los esports. Vale, y yo saco este artículo de 1984, Taco Bell, multinacional no, pero empresa internacional de comida rápida, y Nike, multinacional archiconocida de ropa deportiva, ya invierten o ya posicionan su marca en el mundo del deporte, el mundo del videojuego competitivo. Obviamente Nike en los 80 ya entendía que esto era de alguna forma un accesorio al mundo de la competición deportiva, porque Nike, si más o menos conocéis la historia de la marca y el desarrollo que tiene la marca, está en todo lo que es competitivo, independientemente de que sea deporte o no. Es un poco como Red Bull, ¿no? Red Bull, todo lo que huele mínimamente a competición, siempre está ahí, siempre que sale algo, incluso a un tío tirándose del espacio desde la estratosfera desde una cápsula, ¿no? Como fue el caso ese retransmitido, uno de los streamings más vistos a nivel mundial. Y tenemos más ejemplos, ¿no? Aquí este artículo, que además me gusta mucho el epígrafe, ¿no? De Pac-Man, porque al final está analizando o hablando de los diferentes jugadores de esa protoequipo norteamericano de máquinas recreativas, estos a finales de los 70, y al final habla que ya no es un juego, ¿no? Esto ya no es un juego, esto es algo ya más que un juego, que es lo que hablamos muchas veces, ya no es solo un videojuego, esto es otra cosa. Y aquí ya comparativas claras, como esta nota de la agencia UPI, que habla de Space Invaders. Acordaros que estamos hablando de 1980-1981, el campeonato que ganó Frank Tetro, que lo estuvimos viendo hace dos clases. Ya habla de ¿no? términos deportivos claros en referencia al videojuego. Estamos en 1980. Y bueno, simplemente algunas imágenes, ¿no? Y algunos anuncios de torneos en prensa, registros de las reglas del juego, de las reglas de la competición, que marcaban, ¿no? cómo se debía hacer la competición y registraban los récords, fotos de familia. Además, esta foto es muy característica, ¿no? Porque estos mismos personajes que están aquí con 16, 17 años seguirán estando en Estados Unidos y en el panorama norteamericano con 20, con 25, con 30, con 45. Y algunos de ellos siguen jugando máquinas recreativas a nivel profesional y siguen intentando batir récords en juegos. Y aquí, por ejemplo, simplemente ejemplos, ¿no? Que hablábamos antes de un evento o de un hito que fue la tercera final mundial, bueno, la final de 2013, ¿no? de League of Legends en el Staples Center, en el estadio de los Lakers. Y aquí tenemos en 1983, si no recuerdo mal, en los bajos del Madison Square Garden, una competición de Tron en un clasificatorio nacional, ¿vale? Que aquí está ya Disney por detrás patrocinando. Ojo, que estamos hablando de Walt Disney patrocinando, como más tarde entrará Fox y entrarán otras grandes productoras del mundo audiovisual, patrocinando competiciones. Que parece que ha habido ahí como un gap que a nadie le interesa recordar, que es que esto ya existía y el ecosistema ya existía, aunque no era maduro, obviamente, y no movía el poder mediático que mueve ahora y sobre todo el poder globalizador que mueve ahora.
obviamente la escena de Los Ángeles en los años 90 o en los años 80 no salía de Los Ángeles, o la escena que había en Nueva York competitiva no salía de Nueva York, y muy pocos jugadores viajaban. Hoy en día cualquiera puede enfrentarse con cualquiera del otro lado del mundo y si es bueno, al final viajará presencialmente, ¿no? Estos eran simplemente algunos ejemplos que os quería poner y sobre todo que reflexionáramos un poco sobre esto, aunque no vamos a entrar mucho en plataformas de comunicación porque hay una asignatura específica para esto, pero ya tenemos desde los años finales de los 70, primeros de los 80, a revistas como la Rolling Stone o Life Magazine haciendo reportajes de jugadores ya en ese tono de competición y de deporte o haciendo comparativas, pero no son los únicos. Hay grandes periódicos como The New York Times o en aquel momento el USA Today que también ven a las competiciones de videojuegos como el nuevo deporte. Y así lo reflejan las crónicas de ABC News también, ¿no? De aquellos torneos del North America Video Game Challenge, que era ese torneo que vimos en la anterior clase que duró durante 5 años, ¿no? Desde 1981, algo más, ¿no? Hasta desde el 83, 84, 85, 87, ese campeonato nacional que fue evolucionando. Con este marco, ¿no? Que yo quería ya entrar en otra, volvemos de alguna forma a recuperar todo esto que hemos hablado, hemos visto las marcas, la prensa, la popularidad y empezamos a entender los esports como espectáculo televisivo. Cogerme este esports entre comillas, ¿vale? Porque os voy a dar 4 referencias de presencia grande del videojuego competitivo en la televisión, pero vamos a analizar un poco qué había de esports o qué había de competiciones de videojuegos en esta gran presencia de la televisión. A principios de los 80 el mundo del videojuego entra radicalmente en todas las esferas de la sociedad y se cuela en televisión también. En Estados Unidos tenemos dos claros ejemplos, 2 programas como son Starcade, ¿no? en TBS y That's Incredible, That's Incredible realmente era un programa de variedades en el que incluyó en 1983 un torneo de videojuegos. Estamos hablando de los 80. En Starcade, como veis, eran competiciones, a veces de niños, a veces por parejas, a veces individuales, pero siempre había competiciones en algún juego o relacionadas con videojuegos. Luego tenemos en los 90, por ejemplo, en Inglaterra, otra serie de formatos, otra serie de programas. Es el caso claro de Game Master en Channel 4 y el de Bad Influence en ITV, que eran 2 programas completamente diferentes, pero que también hablaban de videojuegos, en los que también había competición o se introducía de alguna forma la competición en estos programas. Estamos hablando de principios de los 90. Pero es que en esta década se introducen los videojuegos en la televisión o en los grandes medios de todo el mundo. Y en algunos de ellos, o en la mayoría de ellos, se incluye de alguna forma la competición, el aspecto competitivo, no es ajeno. Ya sea enfrentar a varios jugadores o batir un récord, se incluye de forma radical. Hay algunos muy pioneros, como en 1986, ese Game King de Japón, que también desarrolla, lo veremos en la semana que viene, me parece. No, lo veremos mañana seguramente, el miércoles. Que hay algunos perfiles ya famosos, ¿no? Algunos jugadores famosos a nivel social en Japón que participan en televisión y que son batidores de récords, de la misma forma que los hay en Estados Unidos. Y tenemos esos otros programas, ¿no? Como Video Power o Nick Arcade, también en los 90 en Estados Unidos, de forma paralela a estos que habíamos visto en Reino Unido. Y Amazing en otros lugares como Australia, que también fue un programa que durante 4 años incluyó videojuegos y competición. Con esto en mente, lo que me gustaría hacer ahora es que, de una forma muy rápida, vamos a hacer una pequeña actividad guiada, ¿vale? Os voy a distribuir en 3 grupos, a ver cuántos estamos. Yo creo que 3 grupos, ¿vale? Y me gustaría, ahora os paso los enlaces por el chat para que los tengáis todos y también para que queden en la grabación. Son los enlaces de los vídeos estos, ¿vale? Son los enlaces de 4 capítulos de esos 4 programas y lo que quiero que hagáis es, muy brevemente, que cada uno veáis unos segundos, unos minutos del programa y que luego, entre vosotros en el grupo, analicéis de alguna forma el formato, los componentes que forman ese formato, ¿no? Si hay
competición, si no hay competición, si es un reality, si hay participantes, si coge la gente del público, si cómo es el presentador, si se ve a nivel audiovisual, está cerca de lo que entendemos como competiciones de videojuegos hoy en día, ¿no? Un poco que analicemos, tampoco nada muy técnico ni nada muy televisivo, simplemente ver cuáles son las diferencias entre estos 4 programas y luego elegid a un representante en cada uno de los grupos y me contáis un poco de estos 4, cuál podría ser el que tiene mayor acercamiento al mundo competitivo y cuál es el que tendría menos acercamiento al mundo competitivo. ¿Vale? No sé si hay alguna duda. Voy a ir creando los grupos de trabajo y si tenéis dudas me decís. Me saldrá habrá un grupo de 5 y 2 grupos de 4, ¿vale? A no ser que vuelva, creo que Sergio, ¿no? Que había salido. Entonces voy a crear los grupos. Los creo de forma aleatoria. Inicio. Vale. No, creo que no habéis hecho, confirmadme si habéis hecho alguna vez una actividad en grupos en la asignatura de Carrillo. Vale, pues os digo cómo funciona Blackboard, ¿vale? Simplemente lo que va a hacer Blackboard es que a los que meta de forma aleatoria en cada uno de los grupos, os va a llevar a un canal privado, ¿vale? En el que vais a hablar entre vosotros en esos diferentes canales. Luego, dentro de unos minutos, pondré ahora un temporizador. Cuando termine el tiempo, aunque antes me pasaré por cada uno de los grupos por si tenéis alguna duda, cuando termine el tiempo lo que haré será eliminar los grupos y volvemos todos a la sala principal, ¿vale? Entonces ahora cuando inicie el grupo vais a ver que como que desconectáis de la sala principal, vais al grupo y estaréis con los 4 o 5 miembros. Está bien, ¿no? Es una herramienta que está bien, que hace un añito no funcionaba muy bien, pero desde la última actualización funciona y así podemos discutir o podéis discutir de una forma un poco más reducida y un poco más organizada. Inicio grupos y cualquier duda podéis venir a la sala principal o picar en mí y escribir. Los enlaces sí, los estaba copiando y los voy a poner por el chat general, aunque me pasaré de todas formas por los grupos. Los voy a poner en el chat general para que queden para la próxima clase, para la grabación. Vale. Ahí los tenéis, ¿vale? Los 4 enlaces. Los podéis tener. De todas formas, me paso ahora por los grupos. Inicio. A ver. Vale. Inicio los grupos.